Recapitulando un poco, te estoy compartiendo una serie que titulé Dios conmigo en todo tiempo, un poco para entender dónde está Dios cuando sufrimos persecución, cuando nos sentimos mal, cuando estamos en momentos de vulnerabilidad, cuando nos sentimos que a lo mejor no estamos dando lo mejor de nosotros. Habíamos hablado de el rey David, de cómo él, en medio de la persecución, encontró la fuerza para poder alabar a Dios y de hecho escribió 9 salmos en total en medio de la persecución que sufrió por parte de Saúl, el rey anterior. Y la semana pasada también estábamos viendo la historia del rey Josafat y de cómo dos ejércitos, los moabitas, vinieron a quererlo atacar y su reacción fue proclamar ayuno en toda la nación y ni siquiera tuvieron que levantar una espada para poder defenderse, para tener que pelear. Y Dios les dio una victoria tan grande que les tomó 4 días recoger todo el motín y también se esparció el rumor a tal grado de que todos los países, o dice la Biblia, que todas las naciones alrededor hicieron paz con él. Porque pues, básicamente es como si yo trajera a Mike Tyson de los 90 como mi guardaespaldas, pues obviamente nadie se va a poner conmigo, ¿verdad? Entonces, para los que son old school, a lo mejor sí entendieron, para los que no, ahí lo pueden buscar en YouTube. Entonces, precisamente hoy también vamos a abrir un tema un poco sensible. No va con dedicatoria especial a nadie, pero últimamente, y de hecho me acuerdo que todavía hace un par de años, tuve un gerente que me decía, ahora resulta que todo el mundo tiene depresión, ahora resulta que todo el mundo tiene ansiedad. Muy posiblemente tiene que ver que mucha gente tenía ciertos problemas y no estaban diagnosticados y que hoy día ya lo reconocían como que ya se estaba generando, ¿no? Entonces, precisamente la predicación de hoy se llama Encontrando fuerza en la depresión. Y precisamente vamos a hablar de una persona que vivió milagros, que fueron milagros portentosos. De hecho, se le reconoce como uno de los profetas más grandes dentro de la Biblia, que es el profeta Elías. Y precisamente él tuvo un cuadro de depresión y es un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Porque vamos, la vida pasa, ¿no? Situaciones suceden, cosas que están fuera de nuestro control, cosas que a lo mejor nosotros podemos decir, pues yo decido qué tanto me afectan, pero llega un punto en el que nos abruman, ¿no? Y nos abruman sobremanera. Entonces, a lo mejor ha habido momentos en los que estas situaciones que te abruman te causan una tristeza muy profunda, o que a lo mejor te causan una desesperación tan grande que dices, ¿para dónde me hago? Ya no encuentro salida, o sea, ya de aquí qué queda. Y justo esto es lo que le pasa a una persona que tuvo contacto con Elías y posteriormente le pasó a Elías. Entonces, para irte situando en la Biblia, la historia se encuentra en Primera de Reyes, a partir del capítulo 17 en adelante. Para no hacerlo tan largo, no voy a ir leyendo a lo mejor todo, te lo voy a ir platicando. Entonces, pudiéramos decir que esta es la traducción de la Biblia según Asaf el Regio. Entonces, en Primera de Reyes 17, para darte un poquito de contexto, precisamente el rey que habíamos visto la semana pasada que hizo alianza con Josafat, el rey Ahab, él levantó altares para Acera y para otro ídolo que se llamaba Baal. Y esto genera que Dios se enoje con Israel y Dios utiliza a Elías para profetizar una sequía sobre de la tierra, precisamente como juicio sobre Israel por haberse vuelto a ídolos. Entonces viene Elías y él profetiza la sequía y entonces Dios mismo lo cuida y es aquí el primer punto donde quisiera darte y es que Dios provee y hará un milagro para ti. Porque vamos a ponerlo en contexto, el rey que tenía en control de todo y que mandaba a matar a la gente que no estaba de acuerdo con él o que le estorbaban a sus propósitos, era a quien Elías le estaba profetizando, no va a llover, va a haber hambre. Entonces, Dios le habla a Elías y procura su vida y le dice, vas a ir a un lugar, a un arroyo que se llama Kerit. Entonces, ajá. Perdón, simplemente quisiera aclarar un poquito este punto de la depresión, más que nada porque
es muy fácil, como lo mencionaste, bueno, vivimos ahora en un estado social en el que quizás el reconocer la salud mental es un beneficio, pero también llega a ser como que una muleta que muchas veces utilizamos de forma inadecuada. Y cuando hablamos de depresión, simplemente quiero mencionar estos sinónimos, ¿verdad? De la depresión, porque la depresión es muy específica en cuanto a que hay un imbalance químico en nuestro cerebro que altera nuestro estado de humor, el cual una persona no puede controlar, ¿verdad? Eso es la definición clínica o natural de lo que es la depresión. Ahora, muchos podemos decir coloquialmente o comúnmente podemos decir, es que me siento deprimido, ¿verdad? Y cuando mencionamos eso, estamos hablando de sentirnos abatidos, de sentirnos desalentados, sentirnos con desánimo, sentirnos melancólicos, sentirnos tristes, pero esta es más bien el sentimiento. No es que realmente estemos experimentando ese imbalance clínico, ¿verdad? Y la razón de mencionar o simplemente aclarar esto es porque si tú has recibido un diagnóstico clínico de batallar con depresión, lógicamente quizás estás viendo un doctor o puede ser, no sé, un psiquiatra o un psicólogo que te esté ayudando a lidiar con esto. No hay nada malo de eso, ¿verdad? Es bueno que estés haciendo eso. Gracias a Dios que estás recibiendo esa ayuda y todo. Pero sí hay una diferencia entre tener un diagnóstico de un estado depresivo a experimentar sentimientos de desánimo y depresión. Y simplemente quería aclarar eso porque puede ser que fácilmente alguien que quizás no conoce la diferencia no quisiera como que se apropiaran realmente de la definición de depresión, porque nuestras mentes pueden ser muy susceptibles. ¿Verdad? Entonces, por eso lo menciono de nuevo, algunas otras sinónimos que podemos utilizar en lugar de la palabra depresión puede ser la palabra desánimo, el abatimiento, el sentirnos decaídos, o el experimentar tristeza, ¿verdad? Entonces encontramos fuerza en Dios en todos estos estados que podemos experimentar y sabemos que nuestras emociones son afectadas por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces podemos decir de nuevo, muy, muy sencillamente decir, es que ando en la depre, pero sabemos que lógicamente nos estamos refiriendo a la emoción y no a la enfermedad mental. ¿Tiene sentido Claro. a lo Sí. que me refiero? Ok, perfecto. Simplemente quería aclarar eso. Seguimos. Y gracias por ese balance. Entonces, porque un poquito vamos a ver exactamente eso. Entonces, bueno, entonces Dios manda al profeta Elías al arroyo de Kerit. Este arroyo lo que quiere decir es cortar o separar. Y tiene una relevancia porque la Biblia menciona mucho y te invito a que tú lo vayas leyendo, que repite una y otra vez, y Elías fue obediente. Y Elías fue obediente. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo separa para cuidar su vida. Y algo que también sucede es que este es un viaje de 2 días a pie, desde lo que era la región de Samaria, que era donde estaba en este entonces la capital, hasta la ciudad fenicia, perdón, hasta el arroyo de Kerit. Y entonces Elías, de nuevo, fue obediente y llegó a este arroyo donde Dios lo separó. ¿Y por qué te hago tanto hincapié en que seas obediente? Porque muchas veces nosotros podemos leer aquí en la Biblia algo y nos gusta nada más tomar las partes que a lo mejor nos sirven o que se escuchan bonitas o que a lo mejor nos acomodan, o de repente vamos y pedimos consejo de algún pastor o de alguna persona con experiencia dentro de la iglesia
y nos gusta a lo mejor quejarnos y llorar, y lo que decía ahorita la pastora Denise, sentirnos abatidos, o como dijéramos acá en Monterrey, ¿te gusta tirarte al piso para que te levanten? Y realmente no estás obedeciendo. Pero cuando tú obedeces y cuando tú tomas ese consejo y tú sigues lo que dice la Biblia, ¿y por qué tanto hincapié en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Así de sencillo. Más allá de que si a lo mejor viene algún predicador famoso con acento centroamericano o caribeño y te empieza a decir con voz acá guardientosa, ¿no? De que, y tú tienes que levantarte ante cualquier cosa, todo lo que tú escuches, fíltralo por la Biblia. ¿Vale? Amén. Entonces, si tú eres obediente a lo que dice la Biblia, Dios te provee. Porque justo lo que dice aquí, y esto es algo que no es la primera vez que pasa en la Biblia, porque también pasa cuando Israel, el pueblo de Israel como tal sale de Egipto, pero vienen cuervos y le traen comida a Elías, y le traen pan y le traen carne para que coma, y él estaba bebiendo agua del arroyo. Entonces, cuando tú eres obediente y tú dejas que Dios te guíe, a lo mejor tú sientes que te está cortando de la zona en la que estás, o te está separando de ese lugar o de esa circunstancia o de esas personas que precisamente te están ayudando a ese drama emocional. De nuevo, porque no estamos hablando de la gente que está diagnosticada, como decía ahorita la pastora Denise, sino de la gente que a lo mejor no está siguiendo esos consejos o que no están queriendo escuchar la voz de Dios. Y si tú eres obediente, Dios te provee y te va a apartar para tu bien, en un lugar donde Él va a estar en cuidado de ti. Lo vimos con David, lo vimos con Josafat. Entonces, esta es la segunda vez que este milagro pasa en la Biblia, en el que vienen cuervos o vienen aves y le dan de comer al profeta, ¿verdad? Entonces, hay veces también que cuando nosotros vamos obedeciendo, llegamos a un punto y a lo mejor despuesito algo pasa que pareciera que se cortara, ¿no? Y de que, oye Dios, te estoy siguiendo, te estoy obedeciendo y otra vez estoy mal. Y también esto es lo que pasa acá, porque dice la Biblia también que a falta de la misma lluvia que Elías profetizó, el arroyo se secó. Entonces dices, ok, pues el milagro fue nada más de ratito, ¿no? O a lo mejor, y como quisieras ponerlo en alguna ilustración, pues a lo mejor el carro salió de puche, pero el carro no sigue funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo manda a la ciudad de Sarepta, de Sidón. Entonces, de aquí es una ciudad que ya estaba fuera, estaba al norte de Israel, parte de lo que hoy es Líbano, y era una ciudad que estaba enfrente del mar Mediterráneo. Y entonces aquí Dios lo que hace es que lo manda a esta ciudad que se llama Sarepta, y esto quiere decir refinar. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú también vas caminando, Dios te va refinando y Dios te va enseñando. Porque también no es el que Dios te dé un milagro para que estés en una zona de confort y te puedas sentar ahí plácidamente y que la vida pase, ¿no? Obviamente tenemos que enfrentar la vida, obviamente tenemos que superar esas pruebas, obviamente tenemos que superar cualquier situación difícil, y Dios te va a enseñar cómo, y Él te va a ir refinando y te va a ir dando las herramientas para que tú puedas llegar a eso. Entonces, ¿puedo agregar algo aquí? Creo que es muy importante lo que estás hablando, el balance entre la obediencia, o sea, la acción que requiere de nosotros el tomar la obediencia cuando Dios nos dirige, cuando estamos en esos momentos de desánimo, ¿verdad? Porque es muy fácil, inclusive la ilustración que mencionaste, ¿verdad? Te tiras al suelo y quieres que alguien más sea responsable de pararte, ¿verdad? Alguien más se responsabilice como de hacer las cosas para que tú sigas adelante. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos poner esa responsabilidad tanto en otros, pero algo muy hermoso es que Dios toma la responsabilidad que a Él le corresponde, y muchas veces aún más que esa, ¿verdad? Como que a veces nosotros ponemos responsabilidades sobre Dios que Él ya ha tomado, pero nosotros las adjudicamos como si estuviéramos titulados a ellas. Y queremos quitar
responsabilidad que a nosotros nos corresponde como hijos de responder. Exacto. Es por eso que la obediencia se vuelve importante, porque la obediencia es simplemente la respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Exacto. Y si entendemos esto, quizás podremos tener una perspectiva diferente en cuanto al por qué es tan importante obedecer. Porque entonces nos daremos cuenta que no es porque Dios necesita o requiera nuestra obediencia, sino que más bien es nuestra Respuesta. oportunidad y es mi derecho obedecer, ¿verdad? Exacto. Y es como el beneficio de mi obediencia es poder recibir todo lo que Él ya ha prometido y ya ha hecho por mí. Y conlleva el ponerme en una posición de compañerismo con Dios. Y cuando nos ponemos en posición de compañerismo con Dios, podemos experimentar esos milagros y ese vivir en lo imposible que tanto anhelamos. Exacto. Y creo que esto que estás mencionando, el sentirnos abrumados y el sentirnos como que ya no tenemos nada extra que dar, puede ser normal. Y cuando estamos en ese momento, no seamos rápidos como para, ¿cuál es la palabra? Se fue. Condenarnos. Porque el enemigo te va a querer condenar, ¿verdad? Te va a querer condenar de que te sientas así. Y muy interesante esto que mencionas, ¿verdad? Que el arroyo se secó. Ahora un arroyo no es un océano, no es un No es un lago, río. es un río chiquito, ¿verdad? Entonces imagínate qué increíble. Dios está haciendo la provisión para él, pero la provisión de Dios no nos va a poner en una situación de que dejemos de depender de Él o que ¿cómo se puede decir? Sí, Nos porque nos haga, ponemos en esa zona de confort. nos haga distraernos del objetivo, ¿verdad? Así ¿Por qué es. un arroyo? Porque si a lo mejor Dios le hubiera dado un lago o un suplemento aún mayor, Él pudo haber dicho, ay, pues aquí me quedo y ya no sigo adelante. Exacto. Síguele. Exacto. Y justo es el punto 2. De hecho, perdón, me equivoqué porque le puse en la ciudad de Sarepta en el outline, pero el punto 2 es, Dios te va a utilizar en medio de todo eso para que tú seas bendición para otros. Wow. ¿Por qué? Si tú te vas al versículo 9, tú vas a ver que Elías es enviado con una viuda dentro de esta ciudad de Sarepta. La Biblia no menciona su nombre, nada más la menciona como la viuda de Sarepta. La verdad es que yo soy medio curioso y por eso me puse a ver, ¿no? O sea, bueno, yo soy un fiel creyente que no hay palabras desperdiciadas en la Biblia. O sea, ay, ¿Verdad? pasa nada. Si hay algo que está en la Biblia o que no está, es porque es relevante o no que esté. Entonces, ¿por qué es que hace tanto hincapié en que era una viuda? Una viuda, estamos hablando de que en este punto en la historia es el siglo IX antes de Cristo. Entonces, en esta época, ¿qué representaba una mujer viuda? Era una mujer sin que tuviera un sustento ni un proveedor en su casa. Era alguien que estaba completamente desprotegido y era alguien que no tenía quien preservara sus tradiciones ni los valores de la familia. De nuevo, estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Entonces, básicamente, Dios manda al profeta con alguien que pudiéramos decir tiene absolutamente toda la necesidad en el mundo. Y vas a ver por qué, porque en el verso 12, tantito más adelante, el profeta Elías se acerca con ella y le dice, dame un vaso de agua. Y luego también me le dice, y dame algo de comer. O en otras versiones dice, dame un pan. Y tal cual la viuda le dice, es que yo nada más tengo la leña que me estás viendo recoger ahorita y tengo un poco de aceite y una tinaja de harina. Tal cual es lo que dice. Y entonces me gusta una promesa que viene de parte de Dios y está en el versículo 14 y te la voy a leer de la Reina Valera actualizada. Dice, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará
el aceite de la botella no faltará hasta el día que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿A qué voy con esto? No importa cuál sea la situación externa, que si a lo mejor quedaron los demócratas o los republicanos, o en este caso que si quedó otra vez la 4T o que si no, o que si toda la situación de violencia que estamos viviendo que sí es real, pero tú puedes seguir confiado en que la provisión de Dios ahí va a seguir. Y hasta que veamos cumplida la promesa de Dios para tu país de donde nos estés viendo, su provisión no fallará. De alguna o de otra forma pasará. Y aquí me gusta la respuesta de la viuda, porque entonces la viuda, ella le hace caso al profeta, y es que es una cuestión, a lo mejor aquí la Biblia no tal cual lo dice como obediencia, pero algo que estamos viendo, y dicho, si tienes la oportunidad de ver lo que hemos estado viendo y compartiendo en la reunión en inglés, una media hora antes de que empiece el servicio en español, tal cual estamos viendo un poco de qué es lo que hace la palabra de Dios y qué es lo que hace esa palabra que cambia las cosas y cuando nosotros actuamos en ella. Porque justo esta viuda a lo mejor tenía todo para cuestionar, porque si tú lo lees ahí, tal cual le dice, antes de recibir esta promesa, ella dice, tengo para cocinar un pan, lo voy a cocinar, lo vamos a comer mi hijo y yo y nos vamos a echar a morir. De nuevo, alguien que estaba completamente desprotegida, sin quien la proveyera, sin quien tuviera, quien le diera ánimos o que le diera ese valor. Una situación en la que viene alguien que está huyendo para preservar su vida y se encuentra con alguien que ya perdió toda esperanza. Y aún en medio de eso hay una promesa y hay una provisión. Y entonces ves a partir del versículo 15 de Primera de Reyes 17 que la viuda hace caso y entonces ella sigue cocinando y cocinando y cocinando y cocinando y sigue habiendo pan para que coman ella, su hijo y el profeta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, volvemos a ver un milagro en el que hay una provisión de Dios, llega a otra ciudad y vuelve a haber provisión no nada más para el profeta, sino para 2 personas más, porque a donde sea que tú vayas, cuando tú vas siguiendo la voz de Dios y vas cumpliendo su voluntad, Dios va mostrando provisión y te hace un canal de bendición para otros. Sí, yo creo que aquí en este punto con la viuda es reconocer que yo te aseguro con mi imaginación santificada, porque realmente no tenemos récord aquí en la historia, pero yo creo que la actitud de desaliento que la viuda tiene al principio cuando le responde al profeta y le dice, estoy a punto de preparar pan para que, o sea mi último alimento. Exacto. Y muramos mi hijo y yo, ese desaliento, esa desesperación, tristeza o abatimiento, yo te aseguro que al momento de que el milagro siguió, ¿verdad? Vez tras ver, ella ver que el aceite no menguaba, que la harina no cesaba, yo te aseguro que fe creció en el corazón de esta mujer, ¿verdad? Exacto. O sea, el milagro no solamente era el hecho de que los elementos no dejaran de fluir, sino en qué posición ahora está esta mujer. Exacto. Tanto ella como lo que habla aún también para su hijo, porque reconozcamos que en ese tiempo de la historia, la obediencia de esta mujer pudo haber sido el resultado de que ella reconocía, este es Elías, el profeta. Y por ese hecho, aunque yo no crea, voy a obedecer. Exacto. Porque él tiene ya, podríamos decir, el récord o sabiendo quién es este hombre, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y yo te aseguro que el corazón de esta mujer, el momento de que Elías tiene que salir de ahí, aún ella no queda en ese mismo estado de pobreza o en ese mismo estado de desaliento. Exacto. Qué increíble es eso. Exacto. Y ahora Sí. también para agregar a eso, y lo bueno que lo mencionaste, porque te mencionaba ahorita que esta era una ciudad fenicia. Es una ciudad que no era parte de Israel, o sea, si lo quieres poner de cierta forma, y si a lo mejor nos quisiéramos ver muy sionistas,
Ellos no estaban dentro del pacto de Abraham, ellos no tenían una tierra prometida, ellos no tenían una historia de un caminar con Dios, de haber salido de esclavitud, de haber conquistado una tierra, de haber visto cómo gigantes caían, de haber marchado alrededor de muros que se cayeran. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor también hay alguien que nos esté viendo, que está escuchando esto y tú dices, ok, qué buena onda, ¿no? Pero a lo mejor tú Claro, no has conocido eso, a lo mejor tú no has visto eso. Pero déjame te digo algo, el hecho de que a lo mejor tú estés, tú no hayas vivido esto, o que tú no conozcas de lo que Dios puede hacer, no te excluye o no te deja fuera de esa provisión, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros, también entender que cuando nosotros somos obedientes y nosotros reconocemos y caminamos en esta voluntad de Dios, y lo que les decía antes, ¿no? Muchas veces la única Biblia que la gente va a leer o va a conocer es nuestro ministerio, pero nuestro testimonio. Muchas veces lo que tú hagas y la obediencia que tú tengas va a impactar a otros, incluso el cómo Dios se mueve contigo, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor si quieres por calarle a ver qué pasa, o incluso a lo mejor hasta por superstición. Pueden a lo mejor acercarse, pero ten por seguro que cuando alguien conozca a Dios o no, se acerca a Él, el encuentro que tenga lo va a cambiar la vida, justo lo que decía ahorita la pastora Denise. Porque no es un simple, bueno, pues es que a lo mejor hay escogidos y bueno, es que él es el personaje principal aquí y pues los demás como que sobran, ¿no? Como que son personajes RPG, y no es así, o NPC, perdón, no es así. Estés tú a lo mejor dentro de una familia que venga de generaciones de ser cristiana, o a lo mejor seas el primer cristiano en tu familia, o a lo mejor en tu familia nunca ha habido ningún cristiano, las promesas de Dios también son para ti, porque Él no hace acepción de personas. Puedes tener 30 años en la iglesia o puede ser hoy tu primer día en la iglesia, la promesa sigue siendo para ti. La bendición y la provisión de Dios siguen siendo para ti, ¿verdad? Entonces, y es algo que me gustaría que te quedes muy, muy en claro. Porque después pasa otra vez, que pareciera que todo va mal, ¿no? Y este es el punto 3. Pareciera que todo iría bien, pero después todo se va en picada. Porque a lo mejor de repente vienes y tienes esa provisión de Dios y dices de que, bueno, es que yo tengo este sueño y pareciera que mi negocio ya va a levantar. Pareciera que ya conocí a la persona, ¿verdad? Con la que ya no voy a estar solo y con quien ya voy a poder formar una familia. O pareciera que ya llegó ese trabajo que yo quería y que me va a poder proveer y me va a dar los recursos para ahorrar, para poder irme de viaje, para poder hacer. Versículo 17. Después de haber vivido esta provisión y de ver este milagro en el que siguen teniendo de una vasija con poquito de harina y un poquito de aceite y estar cocinando y cocinando, el hijo de la viuda se enferma y se muere. Entonces pudieras decir, oye, pues es que me acerqué a la iglesia y pareciera al inicio que todo iba bien, pero de repente, ¡pum!, todo se vino abajo. Pareciera que mi negocio iba a levantar y ya quebré, o ya me cayó salubridad y me cayó un sindicato y me cayó el municipio y me cayó protección civil. O a lo mejor, no sé, parecía que ya había conseguido ese trabajo, pero resulta que son de esas empresas que dan computadoras Lenovo y tengo hora de entrada y no de salida. Y pareciera que todo fue una ilusión, que todo fue una venta de humo y todo se cayó. Y la viuda tiene una reacción muy humana, muy real, que viene y le reclama y le dice, o sea, ¿has venido a juzgarme? Viniste a recordarme mis pecados y por eso ahora, o sea, lo podríamos traducir en el que decir, ok, bueno, ya conocí a tu Dios y ya sé que yo estuve mal, yo actué mal y ahora Dios viene a cobrarme y ahora ya todo está mal y me está recordando mi pecado y ahora yo soy el que está pagando las consecuencias porque es muy normal. O sea, tú y yo podemos tener esa situación en la que a lo mejor pareciera que las cosas van a ir bien, todo se viene abajo y podemos enojarnos, sí, podemos desilusionarnos, podemos buscar a Dios y decirle, oye, ¿qué pasó? O sea, tú me dijiste esto y está pasando todo lo contrario.
¿O me bendijiste para torturarme más acá? ¿O qué está pasando? Y aquí lo importante viene en los versos 20 y 21, porque Elías clama. Y aquí también quisiera dejarte algo muy importante, y es que si tú no sabes cómo acercarte a Dios y no sabes cómo hacer ese clamor, déjame te digo algo, no hay una fórmula perfecta. O sea, el clamar a Dios es tú acercarte a Dios tal cual eres y decirle a Dios, sí, Dios, mira, yo vengo de estos problemas, tengo estos malos hábitos, batallo con esto en mi vida, pero vengo ante ti. O sea, no soy esa cara que le quiero dar a todos los demás, en las que pretendo que todo está bien, en la que no pasa nada, en la que tengo todo bajo control. Dios, está pasando esto. Y si tú no sabes cómo hacerlo o te sientes algo como de que no lo puedes hacer, porque no estamos acostumbrados y a lo mejor aquí ya es más como algo muy de México, ¿no? Que no somos de abrirnos, de compartir y te preguntan, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y te puede estar doliendo, puedes traer un pesar, puedes tener ese sueño que crees que ya se murió, esa meta que crees que ya no se va a cumplir y tú sigues diciendo, ¿todo bien? Y entras como en este modo de supervivencia, de decir, pues tengo que continuar y la vida sigue, ¿no? Y bueno, pues sí, ya. Y te levantas y vas al trabajo o vas a la escuela o ambas y no avanzas en la vida y sientes que no estás cumpliendo metas y sientes que ese sueño que tenías ya va a quedar en el olvido. Pero tú puedes traer eso delante de Dios y clamar. Y si tú no sabes cómo hacerlo, te puedes acercar con alguien dentro de la iglesia que te ayude a hacer ese clamor, que te ayude a acercarte a Dios de esa forma, ¿verdad? Y puedes ver muchos ejemplos en la Biblia, desde el Génesis hasta cuando había gente que se acercaba a Jesús, que eran doctores de la ley, que se acercaban con las máscaras abajo, diciendo, si yo no sé esto no lo tengo en control, no sé qué sigue, no sé para dónde hacerme, y esto me pesa y me abruma y me aplasta y siento que ya no puedo continuar. Y entonces aquí lo que me gusta es el versículo 21 y te voy a leer tal cual el clamor de Elías que dice, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Porque ese es el clamor que tú puedes levantar. Si no sabes cómo hacerlo, las respuestas están en la Biblia. O sea, no te voy a dar el hilo negro. Acá están. Entonces tú puedes tacharle ahí, puedes poner tu nombre y puedes decir, oh Señor Dios mío, o oh Señor Dios de Asaf, te ruego que le devuelvas el alma a este sueño, que le devuelvas la vida a esta meta, que me ayudes a recuperar la visión, que vuelvas a traer vida a esa situación que yo creía perdida. Y dice la Biblia que el alma volvió al cuerpo de este niño. Sí, también podríamos decir que en este punto es importante anotar que debió de haber, muchas veces en nuestro caminar con Dios podemos llegar a un punto como de familiaridad, ¿verdad? O sea, la viuda como que se pudo haber acostumbrado, oh, pues Dios está proviendo, el pan no está cesando, aquí estoy cómodo en mi fe, en mi caminar, en mi creer con Dios, pero Dios siempre está deseando llevarnos a un nuevo nivel, ¿verdad? Entonces Dios muchas veces cuando nos lleva a nuevos niveles nos empuja y permite que estemos en ciertas situaciones que traigan una cierta demanda a la fe que Él ha puesto en nosotros. Y ella, volvemos a hablar, esta es una viuda. ¿Por qué era importante el hijo para la viuda? Porque él era el único varón en casa. Y en este tiempo, el varón es más importante y crucial que una mujer, ¿verdad? Entonces ella depende de cierta forma de que su hijo viva. ¿Por qué? Porque es el quien le va a asegurar que ella tenga una heredad en la cual vivir a futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de él han de nacer una nueva familia, un linaje, un legado. Imagínate si ese hijo muere, su legado de ella, podríamos decir, a cierto punto, fallece, desaparece. Entonces podríamos decir que la promesa
del legado de ella estaba en conjunto con ese hijo, por lo cual cuando ella ve que el hijo muere, o sea, es la necesidad de reconocer, oye, ¿qué está pasando? Esto no puede ser el fin. Exacto. Si Dios estuvo proveyendo pan, puede hacer lo que sigue, ¿verdad? Y a veces podemos llegar a un punto en el que nuestro propio desánimo nos hace volvernos fríos hacia lo que está sucediendo y como que sentimos que estamos siendo fuertes, pero realmente no es fortaleza, ¿cuál es la palabra? Detachment. ¿Resiliencia? ¿Sabes qué? Ajá, ¿como resiliencia? O... Es como que nos separamos emocionalmente de la situación como para no sentir. El desprendimiento. Ajá, sí, exacto, nos desprendemos. Y cuando sucede eso, ¿cuál es la primera cosa de la que nos desprendemos? De Dios. Sí. Porque no nos podemos desprender hasta cierto punto del ambiente, ¿verdad? O de nuestras relaciones interpersonales con las personas que nos rodean. Pero el primer lugar donde naturalmente cuando estamos batallando con desánimo y desaliento es con Dios. Uh-huh. Cuando es la constante que necesitamos mantener. Entonces, esta mujer, podríamos decir, llega a un punto en el que la demanda de que ella vaya a un nivel más alto, no quiero adelantarme de tu punto, pero en el versículo 24, ¿verdad? Cuando ella dice, después de que su hijo nace, y dice, conozco que tú eres varón de Dios, pero otra cosa dice, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Exacto. Entonces, a cierto punto ella tiene un récord de entender que el profeta de Dios realmente es un profeta de Dios. Uh-huh. Pero ahora de forma personal, el hecho de que este milagro suceda con su hijo, la hace avanzar aún en su fe más, a reconocer que es verdadero para ella misma en lo personal. Y mencionaste en tu punto 3, dijiste que Dios quiere usarnos para bendecir a otros, aún, ¿verdad? En nuestro desánimo. Sí. Porque a veces cuando estamos desanimados, lo que menos llega a nuestra mente es, ay, quiero ser de bendición para alguien más, ¿no? Eso no es lo natural, eso no es lo que estamos pensando, ¿verdad? Sino quizás lo que estamos pensando más bien es, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Nuestros ojos se vuelven hacia adentro. Uh-huh. Y es importante que aun cuando estemos en desánimo, que no miremos solo hacia adentro, sino que levantemos nuestros ojos para que Dios pueda darnos una perspectiva correcta del por qué y hacer esas preguntas. Hablabas acerca de clamar. La respuesta más sencilla es, claro que puedes utilizar este ejemplo de cómo él clamó y sus palabras, pero usa tus propias palabras, porque Dios conoce tu corazón. No importa qué nivel o qué tanto tiempo tienes en una relación con Dios, o sea, ¿cómo pides? Pues pides, haces preguntas, lo que sea que en tu corazón hay, que sientas que necesitas, uh-huh. Tal y como tú lo sientas, así se lo puedes expresar a Dios. Exacto. Porque Dios te escucha, Dios quiere tener esas conversaciones contigo y esas conversaciones son sencillas. Nosotros muchas veces las complicamos, ¿verdad? Como que no pensamos que debemos de decirlo de cierta forma para que Él nos escuche. No. Tal y como tú hablas, así se lo puedes expresar a Dios. Amén. Exacto. Seguimos. Justo. Y sí, o sea, tal cual es el punto que sigue, en el verso 24. La viuda recibe el milagro. Recibe un milagro de provisión y sí,
O sea, recibe ese milagro que de donde ya había desesperanza, donde ya toda esperanza se había perdido, ¿no? Decimos, la fe es lo último, perdón, la esperanza muere al último. Su esperanza ya se había muerto, ahorita como decía la pastora Denise. Entonces, recibe de vuelta esa esperanza y su respuesta natural es eso. Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y es que cualquier sueño que nosotros tengamos que creemos que se murió, o esa situación que nos quite el sueño y que nos quite el hambre y que nos genera una sensación de ansiedad y que también nos genera esa sensación de estar abatidos, de no poder continuar y que nos causa una tristeza enorme al punto de perder toda esperanza y de decir ya no hay más y que tú pudieras decir como esta vida, ¿sabes qué? O sea, ya, este es el último tirón y me voy a echar a morir. O sea, ya ni siquiera encuentras esa fuerza para continuar. Lo que tú necesitas es confiar en Dios y que la confesión de nuestros labios haga que su palabra se haga verdad en nuestra vida, ¿verdad? Y como decía Lamentaciones 3, que es lo que estábamos viendo ahorita, que dice, el Señor es mi herencia y en él confío. Y si tú lo lees, te lo voy a leer de los versículos del 19 al 24, que de hecho ya por ahí lo tenía subrayado y ni me acordaba, que dice, tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. O sea, tú te mantienes enfocado en eso que te decía ahorita. Y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida, pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Entonces, cualquiera que sea esa situación, la fidelidad del Señor está ahí, la provisión está ahí. Sea que te traiga a una fuente de agua, sea que te traiga cuervos que te alimenten, sea que te lleve a hacer bendición a otros, sea que te haga multiplicar eso poquito que tienes, sea que traiga la vida, eso que creíste que que se había muerto y que ya no había más, ahí va a estar la fidelidad del Señor. Y esa es tu herencia. Y tú puedes confiar que cualquier esperanza que tú puedas tener para el día de mañana sigue siendo su fidelidad. Y a lo mejor no va a ser lo mismo, a lo mejor no va a ser el mismo milagro uno y otro día y todos los días hasta que el Señor te llame a su presencia. Y va a utilizar métodos diferentes y va de formas diferentes, pero de nuevo, Él sigue siendo fiel. A ti te toca confiar en Él y obedecerle a Él, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran agregar algo más antes de cerrar. Sí, creo que eso es muy cierto. Es importante que como creyentes, que constantemente estemos en esa comunicación con Dios, ¿verdad? Porque eso nos ayuda como que a mantenernos conscientes de lo que está pasando. Muchas cosas pueden pasar en lo natural, sí, ¿verdad? Y muchas veces lo que pasa en lo natural también puede ser una distracción de lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Recordar que vivimos con un propósito, no vivimos simplemente por inercia, no vivimos por de que me voy a dormir y despierto y ya y repito, ¿no? O sea, no. Vivimos por propósito. Tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito específico en tu vida y Dios quiere cumplir ese propósito. Entonces, todo lo que pasa en tu vida tiene que ver con ese propósito. Entonces, cuando notamos o cuando sentimos el desánimo, tratar de llegar a nuestros corazones, o cuando sentimos como que y mira, si somos honestos, a veces pueden ser temporadas, sí, ¿verdad? No sé, el pastor Duke puede testiguar a esto, ¿no? Pero yo puedo, en mi vida personal y en mi caminar con Dios, puedo reconocer que ha habido momentos en los que pareciera como que salgo de una temporada y luego entra otra, pero como que de repente
el desánimo trata de entrar de cierta forma. Y recuerda que el enemigo no es inteligente, ¿verdad? El enemigo no es creativo. Es como que más bien es la misma gata, pero revolcada diferente, ¿verdad? Y que reconozcamos las artimañas del enemigo, porque a veces trata de venir a engatusarnos con la misma cosa, pero en una temporada diferente o diferente forma, pero sigue siendo lo mismo. Porque recuerda que el propósito que él tiene es matar, destruir y hacernos alejar del propósito de Dios en nuestras vidas. Los sueños que tú tienes han sido puestos en tu corazón por Dios y es el anhelo de Dios cumplirlos. Ese es su anhelo. Su mayor anhelo es cumplir tus sueños, cumplir tu propósito. Pero el enemigo no quiere eso. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples tus sueños y los anhelos de Dios en tu corazón, más te acercas a Dios. Sí, exacto. Más vas a tener una razón por la cual adorar a Dios, más vas a querer obedecer a Dios y seguir a Dios. Entonces él viene a tratar de distraernos al afectar y el tratar de destruir el propósito. Entonces, cuando reconozcas esos momentos en los que sientes como que, es que la depre quiere llegar, es un momento en que tienes que detener y decir, a ver, espérate. No. Y desde ese momento reconocer y permitir que Dios te ayude como que a hacer el cambio, que lo que sea necesario, que si necesitas como que volver a centrarte, que te vuelvas a centrar. Si necesitas recordar lo que Dios te ha prometido, que lo vuelvas a hacer. Yo te aseguro que Elías, aun cuando experimentó tantos milagros y tantas veces que fue utilizado por Dios, o sea, lo vemos en la historia como, o sea, llegaban esos momentos en los que de plano así como que entraba al berrinche o le entraba como que la desolación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo, después de una victoria tan grande, va a querer venir a empezar a aventarte mentiras, a decirte, no lo hiciste bien. No, es que lo hubieras hecho de esta forma. No, pues sí, pero mira, fulano te está juzgando por esto. Fulano, pero sultanito, pues apenas tú conseguiste esto, sí, pero mira, aquel ya se compró carro. No, pero aquel ya se casó. No, pero fulanito ya tiene hijos. ¿Sí me explico? Y el enemigo va a querer que tú estés constantemente comparándote con los demás. Y simplemente, yo sé que le estoy hablando a alguien específicamente hoy. Quiero recordarte, tu propósito no se puede comparar. El propósito que Dios te ha dado a ti es tuyo, para ti, nada más. Y solo tú puedes cumplir ese propósito. ¿Puedes ser similar al de alguien más? Claro que sí. Por ejemplo, veámoslo en el ambiente de la música, ¿verdad? Hay muchos artistas. Hay artistas, hay cantantes, ¿verdad? Femeninas y masculinos. Y cada uno tiene un tono, un timbre de voz específico. No suenan iguales. Aun cuando sean similares, no son iguales. De la misma forma, Dios nos ha dado un propósito y a veces nuestro propósito puede ser similar al de alguien más, o puede parecerse, tiene que tener similitud, pero aún así no es el mismo. Y el enemigo va constantemente a tratar, el desánimo viene, el desaliento viene, porque es simplemente una forma de tratar de sacarnos del plan que Dios tiene para nosotros. Pero como el título de esta serie que el pastor Asaf ha estado compartiendo, Dios está conmigo en medio de todo esto. Y es importante que no pierdas de vista dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando en tu vida. Porque Él es esa constante que necesitas y que Él desea estar ahí en medio de todo, aún en medio de todo,
Él no se apartará, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Esa es su promesa para nosotros, que Él siempre va a ser fiel. Su fidelidad, mira, Dios es tan fiel que aun cuando tú le cierras la puerta, la vas a volver a abrir y Él va a seguir estando ahí. Es como un chicle que se te pega y no te lo puedes quitar. Pues si tú has estado escuchando esto y tú dices, oye, bueno, pues a lo mejor y yo sí tengo ese sueño que se me murió, o esa visión que se me murió, o que ya no sé, siento que ya no se va a cumplir, ya no tengo esperanza, ya sea que hayas estado caminando con Dios o no, sea que llegaste aquí por error porque a lo mejor te apareció ahorita en Facebook o en YouTube, o porque a lo mejor y sí ya nos ha seguido hace tiempo, y tú quieres conocer esto, esta provisión, esta fidelidad de parte de Dios. No me quisiera ir sin dejarte la oportunidad de que puedas acercarte a Dios, de que puedas volverte parte de su familia y que puedas tener ese privilegio de llamarte hijo de Dios. Te recuerdo, Dios no es excepción de personas, no es como que tengas que cumplir un prerequisito, no es como que tengas que hacer un tipo de indulgencia o algún tipo ahí de cuestión. Simplemente usa tu voz. Entonces, con tu propia voz, te invito a que me acompañes en esta sencilla oración. Y lo único que tienes que decir es, Señor Jesús, creo y reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste como hombre, que te sacrificaste en la cruz por mis pecados y que por tu sangre hoy soy salvo, que por tu llaga he sido sanado y que resucitaste a los 3 días trayendo salvación y trayendo vida a mí y a mis circunstancias y a todo alrededor de mí. Sé mi Señor y sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.